Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernanda Valiente y hoy vamos a trabajar con una técnica que ustedes me pidieron mucho y que es el decoupage sin arrugas. Presten atención que vamos a ir paso a paso para que les salga muy bien esta técnica. Al final del video van a tener los materiales que utilizamos. Seguimos así. Lo primero que vamos a necesitar para realizar este decoupage sin arrugas son servilletas de papel, que hay unos motivos muy lindos en el mercado, y vamos a trabajar con una placa de fibrofácil a la que le vamos a dar una base de acrílico y la vamos a lijar muy bien. Entonces, vamos a retirar estos materiales y vamos a utilizar una base acrílica al agua y que tenga una terminación mate. Vamos a darle una buena mano a todo nuestro fibrofácil para que nos quede muy prolijo. Siempre utilizamos bases de color claro, más bien pastel o preferentemente blanco, porque la servilleta de papel va a transparentar sino el color de la base y esto va a hacer que se alteren los colores del diseño de la servilleta. Continúo dando la base y en el siguiente bloque vemos cómo nos quedó. Lo primero que voy a hacer es seleccionar la servilleta que voy a utilizar. En este caso tenemos varios motivos, pero a mí me gusta más esta de flores. Entonces lo que voy a hacer es abrir la servilleta y recortar el sector que voy a utilizar. Con mucho cuidado, bien prolijito, voy recortando toda la servilleta. Estas servilletas de papel tienen 3 capas. Vamos a retirar las 2 capas blancas con mucho cuidado para utilizar solamente la capa que queda impresa con el diseño. Vamos a hacer así. Acá tenemos una y acá tenemos 2. Acá tenemos 3 capas. Retiramos despacito sin romper. Ahí está. Esto lo vamos a utilizar para limpiar nuestros pinceles. Y vamos a trabajar entonces con la superficie blanca, que la trabajamos con la base blanca y la lijamos muy bien, de modo de que quede bien suave toda la plaquita de fibrofácil. ¿Con qué vamos a hacer hoy el decoupage? Con algo que tenemos todos en casa y en especial los chicos en el colegio. Utilizamos cola vinílica o cola blanca escolar. Vamos a colocar un poco de cola vinílica en una bandejita de telgopor. Colocamos una cantidad suficiente para que nos alcance para toda nuestra placa. Con una pinceleta suave de pelo sintético y un poquito de agua vamos a mezclar muy bien la cola vinílica para rebajarla. Es decir, si está muy espesa le colocamos agua para que quede más líquida. Lo que vamos a hacer entonces ahora es aplicar la cola vinílica diluida con agua en la superficie de fibrofácil que previamente trabajamos con base blanca y lijamos muy bien. Tiene que estar muy suave la superficie y sin rayas para realizar el decoupage. Entonces vamos a colocar, miren,
cola vinílica abundante en la superficie en la que vamos a trabajar. Llevamos de punta a punta toda la cola vinílica y estiramos muy bien. Rápidamente y antes de que se seque, vamos a ir con la servilleta y la vamos a presentar a donde la queremos aplicar. De una sola vez y sin levantar, vamos a dejar caer la servilleta y con una bolsita de nylon o separador para freezer vamos a estirar muy bien toda la servilleta. Despacito levantamos. Presionamos bien. Y inmediatamente vamos a secar con secador de cabello para que no quede ninguna arruga. Si en algún sector nos quedó alguna imperfección, no nos vamos a hacer problema porque nosotros este trabajo lo vamos a terminar con alguna pasta de modelar, como en los trabajos que le mostré anteriormente. Ya está muy bien seca toda nuestra servilleta y la aceleré el secado, por supuesto, con secador de cabello. Y les digo algo muy importante: no es correcto aplicar la servilleta con cola vinílica o adhesivo para decoupage por arriba, porque de esa forma se nos va a arrugar. De esta forma queda impecable, no queda ni una sola arruga, queda sin imperfecciones y lista para trabajar ahora con pasta de modelar que vamos a utilizar y una espátula. Fíjense, vamos a ir colocando. Fíjense que en esta esquina me quedó un angulito superpuesto y yo eso lo quiero disimular. Entonces voy a ir aplicando pasta de modelar, superponiendo, y de esa manera voy a integrar la servilleta a la placa de fibro fácil. Trabajo así, con mucho cuidado, dándole todo un contorno a la servilleta irregular y dejando una textura con la espátula sobre la madera. Continúo trabajando y en el próximo bloque les cuento cómo quedó. Una vez que se secó toda la pasta de modelar que aplicamos con la espátula dejando un relieve, vamos a darle a nuestra plaquita en el borde entre la servilleta y la pasta de modelar un pequeño sombreado para que le dé sensación de profundidad. ¿Con qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un acrílico decorativo negro y un pincelito angular. Vamos a aplicar entonces, aplicamos un poco de acrílico decorativo en una bandeja y con el pincel angular vamos a cargar y realizar un pequeño flotado en todo el borde de nuestra servilleta. Con mucha paciencia vamos realizando todo el flotado. Continúo con el trabajo y les cuento cómo nos queda.
Ya terminamos entonces de aplicar el flotado con el pincel angular en todo el borde de la servilleta y esto nos genera una sombra en el trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar un sellito decorativo en la parte inferior del trabajo utilizando el acrílico marrón que habíamos empleado para realizar el flotado. Cargamos entonces el sello en la bandeja de telgopor a modo de almohadilla. Una vez que el sello está cargado, vamos a colocarlo en nuestro trabajo. Sostenemos, hacemos presión sin levantar y sin que se desplace y vamos a retirar el sellito. Bueno, quedó perfecto. Vamos entonces ahora a darle una pátina de terminación a todo el trabajo para dejarlo finalizado. Para finalizar y proteger el trabajo, vamos a utilizar cera en pasta de buena calidad, un pincelito y vamos a aplicar en forma generosa a todo el trabajo, de forma en que toda la servilleta quede embebida en cera en pasta, en este caso es natural, es incolora. Aplicamos entonces una buena cantidad. Fíjense cómo la servilleta no se nos arruga. Aplicamos en forma generosa y también sobre los bordes con pasta de modelar. Una vez que está toda la superficie bien embebida con cera natural, voy a tomar en este frasco, yo tengo preparado betún de Judea con un poquito de la misma cera en pasta. Voy a trabajar con el mismo pincel y voy a colocar en los bordes a donde había aplicado la pasta de modelar un poco de esta mezcla de cera en pasta con betún de Judea. Una vez que está seco todo este trabajo, lo voy a lustrar con un paño de algodón. Continúo y les muestro cómo nos quedó. Una vez que la cera en pasta con el betún de Judea ya está seco sobre nuestro trabajo, con un pañito vamos a lustrarlo muy bien. Yo en este caso voy a utilizar un paño de estos naranjas para los muebles. Lustro muy bien. Y una vez que ya este procedimiento está listo, voy a colocar un marco para poder lucir muy bien nuestro trabajo. Ahí estamos, espero que les haya gustado mucho. Es una técnica muy sencilla y básica y es ideal para hacer decoupage sin ninguna arruga. Si les gustó, ya saben, manito para arriba, se suscriben a mi canal de YouTube y activan las notificaciones en la campanita para poder ver y que les avisemos de todos los siguientes videos. Les dejo un beso muy grande y nos vemos en el próximo tutorial.